¿Qué tal a todos? Estamos aquí en el Sendero de los Brujos y vamos a continuar con el programa La Santería o Sheifá contra el Palo Mayombe. En el primer programa comparamos los sistemas adivinatorios de ambos, donde se constató sus diferencias, sus similitudes, y como resumen se concluyó que la Sheifá, en la santería, el sistema adivinatorio en sí, es el máximo pilar de esta religión, conteniendo un extenso y conciso cuerpo literario y filosófico, en el cual se encierra la sabiduría de los Yoruba, sus recetas, acosés, trabajos, filosofías, historias, rituales, ritos y demás elementos que la conforman. A diferencia del Palo Mayombe, donde se pudo constatar que si bien el sistema adivinatorio es de suma importancia, el método empleado no recae de la misma manera que en la Sheifá en lo contenido en los textos o libros, que si bien existen como apoyo, los métodos usados en Palo Mayombe son más diversos y estos provienen de diferentes fuentes, desde oráculos físicos hasta trances estáticos. En la santería, en la Sheifá, se aprecia de mayor forma la capacidad de memoria que tenga un adivino, y en el Palo Mayombe la capacidad de intuición y evidencia. Pero ahora toca al turno a un tema que sin duda es quizá el tema más controversial que envuelve estos sistemas, el cual ha servido para equiparar estos sistemas con el satanismo, lo cual es un error. Quiero, antes de entrar de lleno en el programa, hacer una acotación que considero muy importante. El satanismo, o la idea del diablo, solo puede existir si uno es católico, ya que si bien para los cultos afrocubanos existe la idea del bien y del mal, esta difiere mucho del pensamiento occidental, ya que para la Sheifá, la santería, y el Palo Mayombe, el bien y el mal, son dos fuerzas complementarias que conviven, siendo así necesarias para el equilibrio la una de la otra. Vamos a iniciar con la definición de la palabra sacrificio, la cual es una noción que procede de la lengua latina sacrificio y que tiene varios usos. Puede tratarse de un homenaje u ofrenda que se realiza a una divinidad con la intención de rendirle tributo, pero también significa acto de donación, inmolación o renuncia que ofrece el practicante de la religión para agradar o conseguir la venia de los seres superiores. A mi criterio, existe un error entre la gran mayoría de personas que hablan de este tema, ya que buscan validar el sacrificio, comparando y alegando que también los católicos, los judíos, los fenicios, los mayas lo hacían, buscando afectar la doble moral de los creyentes en la religión católica y así obtener la justificación y la aceptación. Si bien es verdad que a lo largo de toda la historia de la humanidad, las diferentes culturas y religiones lo han practicado. En cuanto a esto, estoy en contra porque no considero importante validar una práctica de cultos y religiones africanas en comparación a otras cuya doctrina, filosofía, historia, espacio y tiempo son totalmente diferentes, tanto en cosmovisión, situaciones especiales y temporales. Si vamos a hablar del sacrificio, no es con el fin de convencer a nadie de si es bueno. En el Sendero de los Brujos, creemos en el respeto de la libre elección de las personas. Este programa va a profundizar en las razones que serán válidas, tanto en aspectos religiosos, morales y éticos, tratando de abarcar tanto a las personas creyentes como a las no creyentes, siempre y cuando estén dispuestos a escucharlo con mente abierta y conciencia acrecentada. En primer lugar, se está en el entendido que ningún ser consciente y sano mentalmente goza de generar sufrimiento a otro ser consciente, ni de quitarle la vida. La vida se alimenta de la muerte, eso es innegable. Para vivir necesitamos alimento, ya sea vegetal o animal, porque las plantas también son seres conscientes y vivos. Todos a diario comemos, ya sea animales o vegetales, pero al consumirlos no experimentamos un sentimiento negativo. Esto se explica ya que de forma ordinaria no somos partícipes de ese proceso, lo que elimina todo sentimiento de culpa, pero el hecho de hacerlo de forma directa en el sacrificio o el cazar nuestro propio alimento nos genera una reflexión ética y moral acerca de la potestad que tenemos como humanidad sobre la vida y el sentir de los seres conscientes con los que compartimos este planeta. Aunado a esta reflexión, de forma inherente, nos viene la idea del sufrimiento causado a estos seres. Es preciso entender que en el universo todo tiene su tiempo, su destino y su función específica. Las plantas, los animales, el mismo planeta
el sol y las estrellas llegarán a su fin, a un cambio de estado de manifestación. Este proceso cíclico e interminable es necesario para la continuidad de la misma creación y de la propia vida, la cual continuará, pero bajo otras manifestaciones. Por lo que podemos entonces afirmar que la muerte no existe, que lo único que realmente sucede es el cambio en la manera de manifestarnos. Así como nosotros tenemos un espíritu que nos guía y nos conduce en nuestra vida y a nuestro fin de ciclo, de igual forma los planetas y estrellas tienen espíritus guías e inteligencias superiores que los guían en sus diversas etapas de manifestación. Se dice que una simple planta no crecería si no existe una energía superior, una inteligencia superior, una fuerza proveniente de los astros que se lo indique. De igual forma, todos los animales tienen seres espirituales, guías e inteligencias superiores, que los conducen en su manifestación, incluyendo su fin. Por lo cual, se puede decir que todo animal que es sacrificado, ya sea para alimento o para uso ritualístico, también es conducido por estos seres, por estas inteligencias superiores, cumpliendo así su fin ya destinado. Esto es tan cierto para los creyentes y tan comprobable, que hay veces que el animal que se va a sacrificar se muere antes de la ceremonia. Ahora nótese que los animales comúnmente sacrificados son los que mayormente se utilizan en el consumo humano, siendo criados en las granjas avícolas. Estos son pollos, gallos, gallinas, patos. En cuanto a los pollos, estas aves se crían en grandes cantidades, llegando a los 50,000 millones de pollos anuales. También están las vacas, las chivas, etc. Y que es gracias a la intervención derivado del consumo humano que estos animales no se extinguen, en contraparte de los animales que no tienen en sí un uso para el consumo humano, muchos de los cuales, de forma lamentable, están en peligro de extinción. Si el oráculo es el pilar fundamental de las religiones afrocubanas, el sacrificio es la piedra angular. Es la utilización de plantas, animales y diferentes objetos para agradar y homenajear a los orisas. Se denomina Ebo, cuyo significado es sacrificio, el cual es de uso fundamental para así alejarse del peligro, de las desgracias, incluso de la muerte, y también para obtener los beneficios de los orisas por parte de los adeptos. El sacrificio es una de las partes fundamentales en el ámbito religioso y cultural de los Yoruba. Ahora bien, el sacrificio en los cultos africanistas no solo se reduce al sacrificio de animales. Este es quizás uno de los últimos recursos a emplear. Los sacrificios también van desde tiempo, llevar ofrendas votivas, cambiar hábitos. Esto último contribuye de gran forma en lo que refiere al crecimiento y evolución de la persona. Vamos a empezar con la Oshifa, la santería, ya que tratar temas de esta religión en sí es más sencillo y arroja mucho más elementos de mucho valor, ya que la literatura que ronda estas religiones es mucho mayor y mucho más accesible. Para los Yoruba, el sacrificio de sangre es llamado Ebo-Eye, ofrenda de fuerza vital o combustible necesario para que los santos, los orisas, puedan operar e influir en las acciones y en la vida de cada adepto según sea la situación a tratar. El sacrificio data del siglo IV a.C., tomando esta fecha, basándome en los datos en los que se conformó la religión yoruba del siglo IV a.C. Obviamente, este debe datar de mucho antes, pero este dato se toma en cuenta cuando se da origen y conformación a la cultura yoruba unificada como se conoce de forma actual. Esto es cuando la ciudad de Ile-Ife, habitada por los yoruba en el siglo IV a.C., se convirtió en el centro cultural de la población. Ifá dice que aquel que sacrifique será absuelto, que el sacrificio es la liberación que alivia, que el sacrificio no es más que el proceso de dar para recibir. Como sabemos, el actuar de la cultura yoruba y mucha de su sabiduría está contenida en su literatura, particularmente en sus pataquís. En ellos podemos encontrar gran luz en relación a lo concerniente al sacrificio. Y en el libro El sacrificio en el culto a los orisas, de Adrián de Osuaza Hernández, se cuenta una historia acerca del sacrificio, en donde Iku, la muerte, bajó a la tierra para llevarse a sacrificio, quien era el hijo mayor de Orunmila, ya que éste evitaba que Iku se llevara a los hombres. Ellos comenzaron retos, en donde, si sacrificio salía victorioso, la muerte ya no podría llevarse a los hombres, pero si Iku, la muerte, ganaba,
ella podría bajar a su voluntad, llevarse a quien quisiera. El concurso empezó como un juego de ayú, una especie de ajedrez, y este cambió por el hecho de adivinar cuándo salía la luna. La muerte dijo que al día siguiente, pero Sacrificio dijo que en 2 días, lo cual era un error, del cual se percató su padre Orunmila, quien le dijo que hiciera Evo, dándole un chivo a Eshu, quien a su vez mandó a los niños del cielo que le mancharan su vestido a la luna, evitando que ésta saliera ese día, por lo cual se proclamó ganador. Lo que resultó que cuando la muerte se quisiera llevar a alguien, lo tenía que hacer por medio de intermediarios, principalmente la enfermedad, la guerra, la tragedia. Todo sacrificio en sí, todo acto ceremonial y religioso que se efectúa en la cultura yoruba, se debe de dictaminar o consultar por medio del oráculo. De ahí la importancia que comento acerca de que el oráculo es el pilar fundamental de esta religión. Las funciones del sacrificio para los yoruba son aquel elemento por medio del cual los yoruba logran quitarse y contrarrestar los males, las energías negativas, los espíritus oscuros, los dolores, los conflictos, las tragedias, la muerte. Y también sirve para provocar y propiciar la fortuna, la salud, el bienestar. También se emplea para agradecer el bien de los orisas y de los antepasados. Nada en el otro mundo se moverá si no se activa algo en este mundo. Ese es uno de los principios básicos de todos los sacrificios y ofrendas. Pero el sacrificio no es solo una vulgar moneda de cambio, ya que este debe de estar acompañado de una buena intención y de una gran responsabilidad de modificar conductas o actos personales por medio de quien sacrifica. De lo contrario, el sacrificio será prácticamente en vano. Además de los orisas o antepasados, existe también un orisa llamado Ori, quien rige de forma particular la vida y el destino de cada persona, el cual en sí es el doble astral, el ser verdadero o ser espiritual de cada individuo, quien es el responsable de su fortuna en todos los aspectos. Incluso se dice que Ori está solo por debajo de la Trinidad Divina. Entonces, si nuestros actos son correctos y llevamos una vida justa y honrada conforme a nuestro Ori, es decir, a nuestro destino, este permanece firme. Sin embargo, nadie está exento de ataques de malas artes. Es preciso aclarar que el sacrificio, siguiendo los cánones más puros y esenciales de la Oshifa, solo tiene fines positivos en pro de la humanidad. Sin embargo, en la práctica podemos también ver que oficiantes de esta religión hacen sacrificios para dañar, para mal, lo cual está en contra de la esencia de la misma religión, de los mismos orisas y del propio Orunmila, y nada tiene que ver con las divinidades. Esto se explica ya que el hombre es un ser que puede contener la esencia sublime y más evolucionada, pero a su vez es un ser destructivo, capaz de atrocidades. El sacrificio con fines negativos, con fines de daño, no está considerado en los principios y cánones religiosos, y este ya es voluntad particular de cada individuo, quien basado en su albedrío e ignorante de los principios básicos y esenciales del esoterismo, de la religión, del karma, lo realiza siendo esto una mala práctica, lleno de ignorancia y mostrando así una nula conciencia. De ahí que se dividan las prácticas en sacrificio, los primeros, todos con fines positivos, y las prácticas negativas, en donde se realizan trabajos de malas artes, incluyendo el sacrificio, donde incluso se maltrata al animal, lo cual es una práctica totalmente reprobable. Cuando es para fin negativo, este está totalmente deslindado de toda correcta práctica yoruba y de las divinidades, y el realizarlo ya es responsabilidad y libre voluntad del practicante. Sin embargo, se debe de tomar en cuenta la ley del karma, a la cual nadie escapa, sea Babalao, sea Oba, ya que si bien el pago no vendría directamente en la persona del practicante, este podría recaer en sus seres queridos. Quien hace daño solo lo puede hacer por 2 razones. Una es porque dentro de él existe el mal, o sea, es una persona negativa, o por ignorancia, pero también se dice que el hacer daño es un acto ignorante. Ahora también, si existe un conflicto entre ambos sistemas, entre la santería, la Oshifa y el palo mayombe, mucha gente pregunta, ¿quién ganaría?
Aquí hay una clave, en donde no importa si eres babalao, obá, santero, incluso si eres palero. No importa lo poderoso que sea el rival, ni la cantidad de orizas, empungos, prendas, majas, quiniquines tenga, ya que siempre ganará el que haga las cosas bien, es decir, el que actúe bien. Todo daño tiende a ser temporal y a regresarse contra quien lo provocó, y una de las propiedades en ambos sistemas es que al realizar una limpia con un animal donde se incluye el sacrificio, este tendrá la capacidad de contrarrestar cualquier daño. En este ritual nunca se deberá pedir el mal, simplemente al limpiarse, ya sea con un gallo, con un chivo, con un gato, con un perro, solo se deberá solicitar justicia, ya que el hacer el mal o el querer afectar mágicamente a alguien rompe las reglas espirituales más elevadas, las cuales nos dicen que lo que le hagas a un hombre se lo haces a Dios, al universo y por ende a ti mismo, porque tú eres parte de Dios como todos los demás y tú también eres parte del universo. Si bien al hacer daño se obtienen resultados muy rápidos, pero no olvidemos que si bien la sentencia de la justicia es lenta, es a la vez más firme, definitiva y total. Una de las grandes diferencias que existen entre la Oshifa y el palo mayombe consiste directamente en los principios, reglas y procesos, ya que en la Oshifa cada oriza tiene un campo determinado de influencia en el destino de los individuos, es decir, que cada oriza ayudará en un área puntual de nuestra vida. Por ejemplo, si queremos amor, tendríamos que ofrendarle a Oshun. Si queremos trabajo, protección de robos o accidentes, tendríamos que ofrendarle a Ogún. Si queremos que se nos abran los caminos, tenemos que acudir con el Ewa. Y además, cada oriza tiene una lista de animales específicos que se le sacrifica, además de tener diferentes tipos de licores, de frutas y una serie de animales, bebidas específicas que son tabú. Por ejemplo, el Ewa podrá comer gallo, pero nunca podrá comer paloma. Oshun podrá comer gallina, pero el gallo le es tabú. Todo esto obliga y hace por fuerza que el adepto practicante o el sacerdote ya consagrado tenga mucho conocimiento, ya que a la hora de efectuar una ceremonia, un sacrificio o un trabajo, se requiere ser muy preciso y saber exactamente qué elementos emplear y sobre todo cuáles no. En la santería, en la Oshifa, se contiene toda una estructura específica de procesos. Vamos a hablar de esto. Los tipos de sacrificio. Ebo-Eye, el cual es el Ebo de sangre. Este consiste en pedir algo a las divinidades a cambio del sacrificio. Ebo-Etutu. Este se usa para apaciguar o calmar la cólera de los espíritus. Ebo o Jukoribi, el cual es un sacrificio preventivo. Ebo-Ayepinu. Este tiene fin sustitutivo, en donde se ofrenda un animal para que la cabeza de este caiga y no sea la cabeza, la suerte, la salud, la vida o la fortuna de la comunidad o del oferente. Un ejemplo de este es darle de comer a la tierra, o cuando existe un ataque de energías o espíritus negativos, el sacrificio se efectúa para que nuestra cabeza sea dejada en paz a cambio de la cabeza del animal. Pero no solo se ofrenda la cabeza, sino también pueden ser las vísceras, las cuales se preparan para ofrendarlas a los malos espíritus, a las brujas de la noche, a cambio de que nos dejen en paz. Ebo y Pile. Este sacrificio se da previa consulta con un oráculo, donde se señalará la situación positiva que se obtendrá o la situación negativa que se anulará y se indicará qué es lo que se debe sacrificar u ofrendar para conseguir dicho propósito. El sacrificio es algo que está ligado de forma inherente a la adivinación, ya que es por medio de esta que se dictaminará a quién se debe realizar el sacrificio. Los procesos para efectuar el sacrificio en la Oshifa, en la santería, son los siguientes. Primero es contar con la aprobación del sacrificio o solicitud por medio del oráculo. No cualquier oficiante de la religión de la Oshifa lo puede realizar. Tiene que ser un sacerdote consagrado o un babalao. La preparación consiste limpiar el animal, tener una igba, las vistas de coco, algún licor, depende del oriza a quien se le ofrenda, y tabaco, esto de forma común. Después viene la moyukba, que es la salutación a los ancestros y mayores, invocación a los orizas, pidiendo los irés, es decir, el bien para la persona, y solicitando el alejamiento de los osokbos, o sea, el mal que aqueja a la persona. Después se hace la presentación del animal, desde Ori, que habita en la cabeza, pasando por partes específicas del cuerpo, llegando a los pies y a las manos. Si la persona necesita ser limpiado, ya que viene en Osokbo, se realiza el Sarayeye. Si la persona no viene en Osokbo,
esto no se hace, porque se dice que limpiar a la persona es quitarle su ire, su suerte. En este punto hay que tener mucho cuidado. Posteriormente se realiza el sacrificio, el cual irá siempre acompañado de cantos, los cuales de forma particular se realizan en Yoruba, ya que este es un idioma en donde una de sus características es que al decirlo se logra resonar y realizar vibraciones, las cuales influirán de forma positiva en el sacrificio. No obstante, las peticiones pueden ser hechas en cualquier lengua. Y al final, se pregunta al orisa dónde recibirá el animal. Es importante aclarar que el que lleva las peticiones y sacrificios a las divinidades es Eshu Elegua, ya que él es el mensajero de los dioses y siempre hay que agradarlo, ya que de él en gran parte depende que nuestras solicitudes lleguen a la deidad que corresponde y por ende esto nos traiga la consecución de lo solicitado. De hecho, cuando una deidad solicita un sacrificio, ya sea por medio del oráculo o por intervención de un sacerdote, si no se le da, esto puede provocar la desgracia del practicante, ya sea porque éste lo salvaría o provocaría la cólera del orisa, quien terminará dándole la espalda. Como vemos, el sacrificio es un acto lleno de respeto y lógica, la cual practican los adeptos a la Osheifa, a la santería, ya que este solo puede ser realizado por una persona consagrada y sobre todo en lo que refiere al sacrificio de 4 patas, ya que para poder realizar esto se requiere pasar por la ceremonia de Pinardo en la Osha y Cuanardo en Ifa, en el cual se depurarán los karmas para realizar los futuros sacrificios del adepto, para que éste pueda usar el cuchillo y realizar la inmolación de los animales de 4 patas. Por lo que se da por entendido que un sacerdote que realiza el sacrificio es una persona consciente y totalmente respetuosa de la vida y al momento de realizarlo siempre buscará infligir el menor daño. Ahora vamos a pasar al palo mayombe, al palo congo. Si bien existen muchas similitudes en cuanto al acto de sacrificio entre ambos cultos, existen un sinnúmero de diferencias, los que va constatando que si bien la Osheifa, la santería, y el palo mayombe son 2 sistemas religiosos y cultuales, con orígenes continentales y temporales comunes, pero que en sus prácticas y principios, cosmovisión, tienen muchas diferencias sustanciales. Para empezar, en la Osheifa, el sacrificio es selectivo y específico, ya que cada orisa tiene una función específica y de igual manera tiene animales que come y animales que le son tabú. En contraparte del palo mayombe, donde si bien existen los llamados corazones, los encuyos, todo adepto, sea cual sea el problema que tenga, podrá solicitar lo que desea y pedir apoyo en cualquier circunstancia a la prenda, ya que en esta no solo vive el empungo que lo determina, sino que a su vez contiene todos los empungos y además miles de espíritus que estarán prestos a defender y atender la causa. Si hay problemas en proyectos, se va con la prenda. Si hay problemas económicos, uno acude a la prenda. Si hay problemas a niveles internos o emocionales o sentimentales, de igual forma, uno va con la prenda. Se dice que en el palo mayombe, debido a lo que estoy comentando, la velocidad en cuanto a la consecución de lo solicitado es mayor, ya que no solamente actuará el empungo que determina la prenda, sino, como decía, miles de espíritus que están ahí y los demás empungos. En el palo mayombe, el sacrificio si bien tiene similitudes a la Osheifa, aquí la principal diferencia radica que en este culto existen espíritus llamados enquisis y espíritus llamados endokis. Es decir, espíritus para el bien y espíritus para el mal. Y ambos coexisten en la misma prenda. Sin embargo, la prenda tendrá tendencias propias. De esta forma, también habrá prendas en Kisi y en Doki. Las primeras tendrán más fuerza y rapidez y contundencia en las peticiones positivas. Y la segunda en todo lo que refiere al daño o lo negativo. Ahora, en cuanto a la visión quizás esencial del acto del sacrificio en el palo mayombe, en el palo congo, tenemos lo siguiente. Vamos a tratar de entender un poco esto. El sacrificio es la repetición del fenómeno de la creación. Es un rito y todo rito tiene ese fin. Además tenemos que tener claro todo lo que se desea en este mundo, todo lo que queremos por fuerza requiere un sacrificio, pagar un precio. El sacrificio sirve para crear, consagrar y transformar. Cada cosa que se busque obtener requiere de un esfuerzo. Nada proviene de la nada. Y la necesidad de intercambio es un elemento fundamental en cuanto al concepto del sacrificio. En el palo mayombe, mediante la ceremonia
ceremonias y los sacrificios, el mayombero consigue anular el tiempo y moldear el destino a su voluntad. Estos sacrificios tienen que estar en perfecto orden con los empungos, es decir, con la creación y sus manifestaciones. Por ejemplo, el río, el mar, la montaña, el fuego. Un palero trata de forma muy directa con estos elementos. Y aún más allá, tratará también de forma directa con los espíritus o inteligencias superiores que los dirigen. Y con esto logrará un cambio espiritual positivo. El sacrificio no solo está en la inmolación de los animales, sino también en la valoración del sufrimiento como depurador de la vida. De ahí que se diga que no todo mundo sirve para el palo mayombe. El sufrimiento sirve como medio para la elevación y evolución en la vida de los practicantes. Cuando un mayombero pasa por una etapa compleja, al acudir con la prenda, hará que esta etapa se vuelva más sencilla, que lo imposible se vuelva posible, pero solo siempre y cuando el mayombero entienda la enseñanza que esta etapa de su vida le quiere dar. De lo contrario, este no servirá de nada. El sacrificio sirve para aliviar el sufrimiento. A veces, si quien lo ofrenda está consciente de la enseñanza que le quiere dar la vida, la prenda incluso lo elimina. Pero si este no es consciente, el sacrificio no anulará esa etapa negativa, pero sí se logrará tener la protección de los espíritus para poder pasar por esta. Existen en el día a día de la humanidad problemas y circunstancias, tanto individuales como a nivel población, ciudad, planeta y hasta de forma universal. Padecimientos como injusticias, sufrimientos o ataques de energías negativas, esclavismo, depresión, etc. Todos estos padecimientos fueron soportados por los congos debido a la filosofía del palo mayombe en cuanto al tema del sacrificio. Un mayombero sabe que un problema sentimental, un problema laboral, sequía en el campo, una enfermedad de un hijo o el ataque de fuerzas mágicas negativas no son circunstancias al azar, sino más bien enseñanzas de los espíritus, de los empungos, de la propia vida, para que el mayombero logre en base a su esfuerzo, inteligencia y sacrificio desarrollarse. De esta forma, el mayombero dispone de elementos mágicos y espirituales en donde el sacrificio de animales tendrá una parte fundamental, ya que es por medio de este que la prenda acudirá al auxilio. La prenda actuará a favor si considera que la persona quien realiza el sacrificio es merecedora de lo solicitado. La prenda es un ente espiritual consciente, superior y sabio, y solo concederá sus favores por el merecimiento, las buenas intenciones y el actuar positivo en la vida diaria del mayombero. Si bien es verdad que cada casa en palo mayombe tiene sus formas, existen elementos esenciales y que son, por así llamarlo, común denominadores. En cuanto al tema de sacrificio, en el palo mayombe se establecen grados jerárquicos, en donde una persona juramentada o un pino nuevo no podrá realizar un sacrificio animal bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, en grados más elevados, como puede ser el baconfula, perro en ganga, yaya o tata, ya lo podrá hacer. Sin embargo, solo aquel que ya es perro en ganga o tata con la ceremonia de cuchillo ya podrá efectuar el sacrificio de animales de 4 patas. La preparación, como decía, varía de casa en casa, pero en sí tiene sus particularidades entre las diferentes casas de forma común. Los animales se tienen que preparar, ya sea lavándolos, echándoles puro o aguardiente. De igual forma, el sacrificio a la prenda, a los empungos, a los quiniquines, a los majas, serán dictaminados por un oráculo, por medio de una indicación del tata. También puede ser por agradecimiento o por la solución de algún problema o petición específica. De igual forma, existen los sacrificios donde se limpia a la persona con el animal y otros donde solo se ofrenda de enchila, es decir, de corazón. A diferencia de la Oshifa, las limpias nunca quitarán el bien y siempre serán positivas. Cada sacrificio de igual forma estará acompañado de los mambos, es decir, de los cantos, los cuales serán específicos a la deidad a la cual se busca tener sus favores, o cantos generales, ya que recordemos que en la prenda no solo vive el espíritu de un empungo, sino el de las otras deidades, y además cientos o miles de espíritus que acuden a la ceremonia al terminar. De igual forma, se puede disponer de partes del cuerpo animal ya muerto, ya sean espuelas, las patas, la cabeza, las vísceras, para efectuar diferentes trabajos. La mayoría de estos serán solicitados por la prenda o por el conocimiento y la magia del tata para lograr la solución de los diferentes conflictos o peticiones. De igual forma, al terminar el acto, el tata o mayombero pregunta a la prenda dónde recibirá el cuerpo del animal,
y la entrega de estos variará de casa en casa, ya que en algunas se pide que estos sean acompañados con monedas de puro, de aguardiente, etc. El sacrificio mayor que se le puede dar a una divinidad es un sacrificio que proviene del corazón. Este puede ser desde el sacrificio de una conducta o vicio hasta dar un animal de 4 patas, pero sin lugar a dudas, el sacrificio de sangre ocupa un lugar preponderante, ya que la sangre representa la vida, lo cual se traduce en fuerza vital, que a su vez se toma como el combustible necesario para que las deidades puedan obrar sobre la vida de los practicantes, otorgándoles beneficio, perdón, fortaleza en todas las circunstancias de su vida. En el palo mayombe se entiende el padecimiento y el sufrimiento, lo cual generará todos los acontecimientos negativos que influirán en la vida del mayombero, por lo cual éste buscará su causa y realizando los procesos adecuados en su vida y su proceder, éste eliminará el mal de raíz. El sacerdote de palo mayombe, al identificar las causas de los problemas, les da sentido, lógica, explicación, lo cual los hará más fáciles de pasar y además el apoyo en el sacrificio para que estos sean menos pesados y más pasables. La manera de eliminar el sufrimiento y cualquier padecimiento es por medio del conocimiento. Por eso es que en el palo mayombe el sacrificio también radica en el hecho de cambiar maneras y formas de ser. Es decir, si una persona llega y pide ayuda de la prenda, de los empungos, pero esta persona, por poner un ejemplo, ha robado y es culpable y pide apoyo, una prenda de verdad, si bien ve que ha robado, incluso esto influirá para que éste caiga en prisión y pague su deuda. Si una persona ha mentido o engañado y de no cambiar la prenda le quitará incluso su relación. Por eso, para que el sacrificio realmente sea correcto, debe de estar acompañado de coherencia, voluntad y ganas de cambio. Cuando uno se inicia en el palo mayombe y conforme va creciendo en esta religión, va aprendiendo que todo ocurre por una causa, que en todo bueno hay malo en sí, que todo tiene un sentido, y si bien el sacrificio puede servir para obtener ya sea prosperidad, salud, felicidad, para quitar el mal, el dolor, la enfermedad, el mayombero le da un sentido diferente a lo vivido, siendo sus actos, su propia vida, su día a día, el mayor sacrificio, transformando los elementos negativos en positivos. Un mayombero sabe que todo lo que le pasa a no ser algo que alguien transgreda las leyes tanto humanas como espirituales por medio de brujería, lo tiene merecido, y que es gracias al sacrificio propio por el cual se tiene la posibilidad incluso de depurar karmas y crecer en cuanto al retorno cíclico de las futuras encarnaciones. Un palero correctamente consagrado no buscará solo situarse en una parte del todo, es decir, no solo buscará las experiencias positivas de la vida, sino también encontrará elementos de evolución en lo negativo, logrando así un estado de equilibrio y la obtención de una vida en paz y una gran fortaleza. De ahí que digan que el palo mayombe es solo para gente de gran fortaleza, voluntad y carácter. Es gracias al acto de sacrificio donde dos puntos se entrecruzan: la voluntad divina y la relación de forma directa de cada individuo con la creación, ya que al efectuar el sacrificio uno pide y en ese momento el hombre entra en una relación íntima con las energías superiores, los empungos y la prenda. El sacrificio es un acto repetitivo que se vincula con la esencia misma del cosmos, desde su origen hasta su final. El cosmos a cada instante se está regenerando, se está terminando y creando. Y este es uno de los principios profundos y esenciales del sacrificio: el regresarle al universo y al cosmos lo que le pertenece, para que el universo siga con su ciclo infinito. El sacrificio en el palo mayombe en sí es la conexión del mundo espiritual con el mundo material. Este pensamiento se puede conectar con la idea del Axis Mundi, en donde el sacrificio sirve como el pilar que conecta el mundo inferior, el mundo de los hombres, con el mundo superior, el mundo de los empungos, el mundo de los muertos. Como vemos, pese a que el sacrificio es un elemento común de ambos sistemas, en realidad existen grandes diferencias y variantes. Ambos sistemas se basan en la ideología de que el mundo visible está dominado por fuerzas o espíritus superiores, invisibles, que afectan la vida de todos los seres, llámenle orisas, llámenle empungos. Sin embargo, en la Oshifa, en la santería, la organización de la misma hace que este acto tenga una estructura muy clara, específica y definida, lo que hace que su transmisión sea más difundida y se preste a rituales masivos. Los conocimientos son generales y las prácticas son homologadas. Se requiere de estudio, disciplina y contemplación del padrino. En cuanto al palo mayombe, en el acto, se requieren conocimientos individuales y a su vez capacidades especiales, ya que no toda persona, practicante o tata, tiene la facultad para poder controlar a los empungos.
ya que en el palo mayombe, a diferencia de la Oshifa, el Tata camina entre el bien y el mal, y se requiere más que conocimiento, una gran fuerza espiritual y tener facultades reales. También es importante la contemplación del padrino, ya que en el palo mayombe no existe un libro, y el único libro es el padrino. Ambos sistemas comparten lo siguiente en cuanto al sacrificio, ya que existen también preceptos básicos en donde se pueden observar que la energía siempre está en circulación en el cosmos. Esta viene de lo superior, baja al hombre, y es por medio del sacrificio que esta energía regresa. Es decir, el sacrificio tiene un fundamento totalmente divino que solo busca reproducir el principio esencial del universo. El sacrificio también sirve para dar vida a las deidades o energías superiores, contenidas en los fundamentos de cada sistema. En el caso de la santería se dan chivos, gallos y gallinas de acuerdo a lo que come cada deidad de forma específica, y de igual manera en palo mayombe es necesario el sacrificio de animales para darle vida a los empungos, pero a diferencia de la santería de los Oshifa, en la prenda habitan un sinnúmero de espíritus, por lo cual la cantidad de sacrificios para darle vida, para que nazca, es mucho mayor. De forma personal, podría decir que en la santería, en la Oshifa, estamos hablando de la afrocubana, uno tiene que ir con fe. Esto es derivado de la mezcla que ésta tiene con la religión católica, y en el palo mayombe o Ifá tradicional se va con certeza, ya que la idea de fe fue resultado de aquel hecho donde Dios manda sacrificar a su hijo Abraham. Hablamos de la Biblia, de elementos católicos, sin darle una explicación. Abraham, al no cuestionarlo y hacer de forma ciega lo que Dios le manda, entonces en este momento nace lo que se conoce como fe. Por eso digo que en el afrocubanismo, ya sea Oshifa, se va con fe debido a su mezcla, y en el palo mayombe o en el Ifá tradicional se va con certeza, ya que al realizar un sacrificio el adepto está seguro de la obtención de que fuerzas superiores lo ayudarán, guiarán y darán solución a sus males y conflictos, porque en estos sistemas el sacrificio incluso es un acto común, el cual puede ser usado para apoyar en nuestras vidas cotidianas, individuales o a nivel comunidad. Una de las principales diferencias que existe en cuanto al sacrificio entre estos dos sistemas consiste en que los yorubas se consideran una religión conformada, por lo cual el término deidad es bien aplicado, ya que el pensamiento de la religión afrocubana tiene un mayor número de elementos occidentales, ya que una de las grandes ventajas que tuvo la religión yoruba es aquel momento donde, para sobrevivir en su llegada a América, tuvo que sincretizarse, evolucionando y conformando una religión nueva derivada del tradicionalismo africano y el catolicismo europeo, formando así una tercera que es la santería afrocubana, donde al fusionarse muchos conceptos originales se perdieron, pero de la misma forma, derivado de esto, se ganó por la inclusión de muchos elementos, logrando ventajas que de esto no haber sucedido nunca se hubieran obtenido. Sin embargo, en el palo mayombe, al ser un culto y para poder establecer una diferencia marcada, vamos a hablar que los mayomberos rinden de igual forma culto a los espíritus superiores, pero aquí el concepto cambia de deidad a energías superiores, ya que el concepto de empungos está más cercano al de energía o inteligencias superiores que al concepto occidental europeo de dioses. Entonces aquí terminamos el programa de santería Oshifa contra palo mayombe. Recuerden que aquí no se busca realmente poner a competir estos sistemas. Ambos sistemas nacen con la idea de poder dar tranquilidad, paz, evolución, felicidad al hombre. Yo aquí termino con este tema. Te agradezco que lo hayas escuchado. Y bueno, yo me despido, pero recuerda que estás aquí en el Sendero de los Brujos. Hasta la próxima.